Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al Hey Festival por seguir creyendo en Cartagena y en Colombia, en Medellín, en Jericó, para seguir creando estos encuentros culturales que tanta falta nos hacen y que además por fortuna nos vuelven a convocar en persona. Ya nos podemos volver a ver las caras y nos podemos volver a tocar, así sea de lejitos, pero eso hace una diferencia grande. Gracias por persistir, realmente necesitamos esto. Gracias a ti, Pilar, por aceptar la invitación, por aceptar este encuentro, y también a ti, Felipe. Es un gusto reencontrarme contigo. Gracias también por aceptar la invitación. Bienvenidos. Gracias. Claudia, gracias a vos. Bien, cuando hacemos este tipo de presentaciones, a mí me gusta pedirle a los autores que empiecen haciendo una mini reseña de sus novelas. Vamos a hablar de Los abismos de Pilar Quintana, vamos a hablar de Ceremonia de Felipe Restrepo, pero a veces ocurre que empezamos las preguntas y el público que no ha leído las novelas a veces no sabe por qué empezamos a hablar de ciertas cosas. Así que, para empezar, quiero pedirles, por favor, que le cuenten al público en un fragmento pequeñito. No se trata de ser spoiler, porque la idea es que compren y lean las novelas, pero sí que pongamos un poco de contexto sobre qué es lo que escribieron, y ahí ya arrancamos las preguntas. Si quieres, empieza, Pilar. Pues hola a todos y todas y muchas gracias por estar acá. Yo ya estoy muy contenta, Claudia, que por fin ya no digan vamos a hablar de la perra de Pilar Quintana, sino vamos a hablar de los abismos de Pilar Quintana, ¿no? Suena un poquito mejor los abismos de Pilar Quintana. Entonces, eso me tiene contenta desde hace un año. Bueno, los abismos. No había pensado en eso. Los abismos es una novela. Yo siempre supe que iba a escribir una novela sobre la madre, no necesariamente sobre mi mamá, pero sí sobre el tema de la madre, ¿no? Yo sabía que ese era un tema grande y esta es mi novela sobre la madre, pero yo no empecé a escribirla sabiendo que era una novela sobre la madre, sino que yo pensaba que iba a ser una novela gótico tropical, ¿no? En las montañas de Cali con abismos y neblina. Y creo que no voy a contar de qué va, pero entonces voy a tratar de que se antojen, y es una novela que es sobre la madre, con gótica, tiene un pedazo gótico tropical, y es una novela donde yo creo que exploro mis miedos infantiles, y lo que me he dado cuenta después de hablar con lectores de varias partes es que los niños tenemos unos miedos que son comunes a todos los niños, ¿no? Y creo que la novela explora esos miedos, el miedo al desamparo, el miedo a la orfandad. Y de repente es una novela que agarra a una niña pequeña que tiene 7 años y al final de la novela la niña tiene 9 años, pero esos 2 años son yo creo que los más importantes de su vida, porque aunque sigue siendo niña, cuando se termina la novela ha dejado de ser niña, perdió la inocencia y se despertó al mundo de los adultos. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Y qué bueno que no estamos hablando de la perra de Pilar Quintana, pero para mí también es un gusto enorme estar con dos amigas, con dos profesionales que quiero y respeto tanto y que he conocido por tantos años. Estar acá hablando con ustedes me encanta. Yo también, como tú, quise hacer siempre tuve la idea de contar la historia de una familia, ¿no? En este caso, la familia de la que yo quiero hablar vive en un mundo sobre el que se habla, sobre el que existen muchas ideas, que es el mundo de las élites, el mundo de la riqueza enorme. Y por muchos años estuve trabajando en Ceremonia, que es mi segunda novela, sobre eso, a partir de la observación de estos mundos donde hay muchísimo dinero, donde la gente parece tenerlo todo porque puede comprar todo, pero en realidad lo que quería explorar era las cárceles, las prisiones que hay detrás de esa opulencia, de esa riqueza. Bien. Hay varios personajes en las novelas de ustedes. Voy a preguntar por dos. Uno es Patricio Ibarra, en Ceremonia, y la otra es
Claudia mamá, pero bueno, también podríamos hablar de Claudia hija. Estas son personas sobre las cuales ustedes hacen un énfasis especial en sus narraciones y aunque se trata de novelas muy distintas, por supuesto, hay un tema que las une y es el sentimiento de estos personajes en cierta manera de no pertenecer a este mundo. Hay algo que les hace sentir que no encajan. Hay además, siento yo, unas pinceladas muy fuertes de discriminación y una profunda soledad en estos personajes. Y la soledad es muy dolorosa. La discriminación, en el caso de Patricio, por ser homosexual o por ser mujer o por ser niña también, Pilar, ¿no? Así que quiero entonces preguntarles a ustedes, como autores, cómo es que les llegan esas sensaciones de discriminación y de soledad para poder construir sus personajes. El que quiera. Bueno, obviamente estás yendo al centro, pienso yo, de las dos novelas. En mi caso, por supuesto, a mí me interesaba hablar de la necesidad de pertenecer, ¿no? Lo que yo quería hacer con mis personajes, y un poco para hablar de la estructura de la novela, son 4 generaciones que se encuentran, que se entrecruzan con saltos temporales, y Patricio, al personaje que te refieres, es, digamos, de la última generación. Es un chico joven que está descubriendo, que está experimentando, que está aprendiendo a ser quien es en medio de un mundo que no lo deja ser quien quiere ser. Y a mí me encantaba esa paradoja, digamos, de un personaje, y creo que a todos en la novela, a todos los personajes de mi novela les ocurre eso, pero a él particularmente con el tema de su sexualidad, ¿no? Cómo ir descubriendo la sexualidad, cómo es aceptarse, cómo es aceptar quién uno es, y lo doloroso que es ese proceso en medio de un mundo que quiere que sea otra cosa, ¿no? Las apariencias, y a mí me encanta ese juego de los espejos, las apariencias, qué es, qué no es la identidad. Me gusta mucho escribir sobre la identidad, y en el personaje de Patricio, pues por supuesto hay uno cuando escribe, cuando crea sus personajes, pone siempre de uno, pero en el caso de Patricio, yo siento que hay bastante de mi propia historia, de mi propia vida, de mi propia búsqueda de ser quien soy, de aceptar quién soy, de llegar a ese punto en el que puedo salir al mundo y decir yo soy tal, me gusta ser tal, y si hay alguien que no le parezca, pues es problema de él, no problema mío, pero llegar a ese punto es doloroso, cuesta. Y yo le quise poner a Patricio, pobre, sufre mucho, pero creo que ese sufrimiento lo lleva a tratar de encontrar y a poder ser quien es en un momento dado de la novela. Okay. Yo empecé a escribir muy chiquita, ¿no? En Colombia en aquella época nos enseñaban a escribir en primero de primaria y uno entraba a primero de primaria cuando tenía 6 años, entre 6 y 7, ¿no? Y una de las primeras cosas, o sea, a mí me emocionaba mucho aprender a leer, pero lo primero que hice cuando tuve palabras suficientes fue escribir. Y escribí, yo le llamaba poema porque mi mamá me decía, saca el poema y lo lee en las visitas, ¿no? Pero eso era narrativa, era una historia. Y se trataba de un payaso que tenía la cara pintada de risa, pero estaba muy triste porque le habían pasado cosas terribles en su vida, ¿no? Se le había quemado la casa, la mamá se le había muerto. Entonces él estaba muy triste, pero tenía que ir a las fiestas infantiles con la cara pintada de risa. Y es una niña de 7 años escribió eso y era pues malo, ¿no? Yo a los 28 años antes de publicar mi primera novela lo boté porque dije que nadie nunca encuentre esto, pero sí me asombra mucho porque yo creo que yo sigo escribiendo sobre lo mismo, ¿no? Y que a los 7 años yo ya tenía conciencia de que había una distancia entre la pose y lo que uno de verdad sentía, ¿no? Y creo que esto me pasaba porque vengo de una ciudad que es Cali, que parece que es como si fuera una ciudad tremenda liberal de tierra caliente donde se baila salsa, una ciudad alegre con gente desparpajada, pero en realidad la Cali en la que yo crecí, el lugar que me tocó,
social en Cali, familiar, es una ciudad tremendamente conservadora y es una ciudad muy castigadora si vos no cumplís el rol que se te asignó al nacer, ¿no? Y el rol yo no era la niña típica. Yo no era, es decir, el valor máximo que puede tener una mujer en Cali es la belleza. Y si es inteligente, chévere, pero sobre todo debe ser bella, ¿no? Y eso es lo más importante. Y yo no encajaba ahí, ¿no? Y luego de adolescente, entonces mi pelo, yo lo tenía liso, pero luego se me encrespó y el pelo crespo está muy mal visto. Y estaba muy mal visto y había que alisárselo, ¿no? Y entonces era como desde el cuerpo mismo de lo que yo era, que uno no puede decidir sobre su cuerpo porque así naces, pero también sobre la manera de ser. Una mujer no dice groserías, no hay cosas de las que una mujer no cuenta, ¿no? Las mujeres no desean y no hablan sobre el deseo, si es que desean, porque además no desean, pero si llegasen a desear, lo disimulan y lo tapan y no lo cuentan, ¿no? Y entonces yo era como... hablaba duro, decía groserías, no encajaba en ese rol de lo que debe ser una mujer caleña de bien. Y creo que eso siempre me hizo sentir al margen, ¿no? Y un poco Claro. lo que decía Felipe es yo todo el tiempo tratando de caber, hasta que a los 28 dije, ni mierda, no quepo, ya. Y esto soy, y lo voy a escribir todo. Y son esas prisiones de las que habla Pilar que me parecen tan interesantes, son prisiones también autoimpuestas, ¿no? Que Porque uno no crece, sabes más, no uno sabe, piensa es así. y tu novela ocurre en un mundo cerrado, la mía también, muy diferentes, pero a la vez los personajes están atrapados entre su mundo. Y yo creo también, esto es algo que hemos hablado mucho con Pilar, que la escritura, encontrar la vocación de la escritura es de alguna forma liberarse, aprender a liberarse, y el lenguaje es la primera, como contabas lo de tu payaso, es la primera forma de revelarse de alguna forma de estos mundos tan cerrados. Yo no puedo decir que yo haya sufrido de ningún tipo de rechazo ni de esto, pero sí he visto mundos así, donde la gente tiene esa prisión de las apariencias, y creo que cuando uno encuentra esa voluntad de escribir, esa decisión de escribir, empieza a liberarse y empieza a ver que hay todo un mundo posible, así se ha imaginado. Sí. Ahora, usas una palabra que me gusta mucho, que es la de liberarse, la palabra liberación. Y entonces se me ocurre preguntarles a ustedes si este ejercicio de escritura, no solamente de Los Abismos y de Ceremonia, que son las novelas que nos convocan acá, sino en general, realmente ha contribuido con la liberación de los miedos que cada uno Por supuesto. tenía, de las prevenciones, de todo. ¿O ese es un proceso que sigue? Bueno, yo creo, Claudia, que cualquier oficio creativo tiene una parte terapéutica, ¿no? Una parte en la que tú te enfrentas, porque quizás no hay nada más difícil que enfrentarse a una página y decir, bueno, voy a escribir algo, una historia de unos personajes que les ocurre tal, que van a partir de lo que yo soy y de lo que yo he visto y de lo que he vivido, de las experiencias que yo he tenido. La idea misma de enfrentarse a eso, a ese ejercicio creativo, que es, además, yo siempre cuando me preguntan en entrevistas, ¿a ti te gusta escribir? Escribir es dolorosísimo. Yo lloro, bueno, yo lloro mucho en general, pero lloro mucho escribiendo porque es enfrentarse a tus monstruos, a tus miedos, a todo eso, pero solo la idea de mirarlos a la cara, solo la idea de que tú puedes estar allí, también te sana y te libera de muchísimo. ¿Quieres decir algo sobre eso, Pilar? Sí, yo estoy muy de acuerdo en que escribir es terapéutico y es como, pues, yo voy a terapia como voy a la escritura, ¿no? Y alguna vez una terapeuta me dijo, no con estas palabras, porque pues ya tenía que ponerlo pues ponerlo en bonitas palabras, pero que yo no estaba más loca, pues porque tenía la escritura y ahí uno se miraba por dentro, ¿no? Entonces, eso está ahí. Pero yo también pienso que escribir, hay que pagar un precio por escribir, ¿no? Y ese es el precio de traicionar todo lo que se esperaba que fueras, tenés que traicionar todo eso, tenés que traicionar a tu familia, a tu clase, al lugar del que venís y lo pagás.
yo no sé, ustedes saben quién es Carmen Mola, que se ganó el premio Planeta y resultó que eran tres hombres, ¿no? Y como que eso generó indignación y yo fui una de las indignadas y a mí lo que me indignaba era que Carmen Mola daba entrevistas como mujer y entonces ella decía, y yo soy una señora tímida de su casa, una madre de familia, y luego resulta que eran tres manes, ¿no? Y yo dije, no, es el colmo que hayas hecho esto porque yo soy mujer y yo tuve que pagar el precio de ser escritora y de que me miraran mal mis compañeras del colegio y de que mi papá me dejara de hablar 10 años y de que hubo gente que me volteaba en la cara literalmente. Entonces, pues, estos señores no pagaron ese precio porque son hombres y entonces creo que Y escribir... fue una farsa de todas maneras. Sí, y escribir, claro, es terapéutico y es liberador, pero también es duro porque tenés que pagar ese precio, que es difícil pagarlo. Dicho esto, es más barato escribir que pagar psiquiatra. Bastante. O sea, es alto el precio, pero es bastante más barato que ir al psiquiatra. Tomen nota de eso. Patricio les tenía horror a los recreos. Durante las clases las burlas no eran insistentes, pero en las horas libres no había vigilancia. Entonces no había misericordia. Al principio Pedro y sus amigos solo le hacían bromas pesadas. El nivel de su crueldad fue aumentando poco a poco. Lo golpeaban, lo empujaban, le daban balonazos. También le quitaban los sándwiches o los dulces que su mamá le mandaba y los tiraban al piso o les escupían. La razón principal del odio de Pedro era que Patricio era un marica. Los otros preadolescentes quizá no entendían qué significaba eso. Pedro, en cambio, lo sabía perfectamente. Dibujaba con obsesión penes en el pupitre o en los cuadernos de Patricio. Ese es un pequeño fragmento de este personaje, de lo que sufría este personaje sobre el que les estaba preguntando en ceremonia. Pilar, en Los Abismos hay unos diálogos sobre el suicidio. Hay muchos temas en las dos novelas de los que es prohibido hablar. Uno es el suicidio. Y Claudia Mamá habla con Claudia Hija sobre esto porque a Claudia Mamá le encantan las revistas como Vanidades, las revistas de mujeres. En mi casa había muchas revistas de esas, mi mamá las leía todo el tiempo. Y entonces hablan del suicidio de Karen Carpenter, de Grace de Mónaco, y pues la niña hace preguntas a veces y la mamá a veces evade y a veces dice cosas. Hay gente que no quiere vivir, dice ella, la mamá. Y Jorge, el papá de Claudia niña, cuando la niña pregunta, evade el tema. Es decir, esta es una novela en la que los papás por distintas razones no hablan y no profundizan con esa Claudia niña las preguntas que los niños se empiezan a hacer. Y luego está el suicidio de la amiga de Gloria Inés porque tenía depresión. De la depresión, obviamente, tampoco se hablaba. Era prohibido. Da pena hablar de la depresión. Está prohibido enterrar a los suicidas en el Campo Santo. Suicidarse es pecado mortal, escribe Pilar. Así que quiero hablar de eso, Pilar, de la prohibición de hablar de todo. Y no sé si las generaciones de ahora han cambiado. Tú como madre con Salvador, Felipe no tienes hijos, pero has vivido a través de la escritura y del periodismo se ve cómo cambian las generaciones, ustedes como padres de familia. No sé si eso realmente en el fondo ha cambiado tanto, pero quiero que nos hables de eso, de esas prohibiciones y de cómo te afectan a ti como escritora y cómo crees que eso repercute ante la sociedad que te lee. A mí literalmente la escritura me sirvió, es como que de eso no se habla y entonces cerraba la boca y literalmente me salían letreros, ¿no? Tenía que, y ese fue el lugar en el que yo encontré para ubicarme como escritora y es contar lo que no podía decirse, ¿no? Pero que existía y estaba ahí, solamente lo estábamos callando, ¿no? No se podía hablar en voz alta, entonces para mí fue muy importante narrarlo y no tengo claro por qué.
¿no? No tengo claro por qué esa especie de rebeldía, porque en el fondo creo que es una especie de rebeldía, pero ¿por qué? Y yo supongo, pues entre las cosas que me he preguntado, es porque necesito entender esos temas de los que no podíamos hablar en voz alta, entonces tengo que escribir sobre ellos, ¿no? En mi casa también había muchas revistas Hola, Vanidades, Cosmopolitan, y yo crecí leyéndolas, viéndolas. Al principio uno ve las fotos, ¿no? Y en la revista Hola las fotos son enormes y las letras son muy pequeñitas. Y un niño pues no tiene el calado para leerse esos artículos de la revista Hola, pero ya preadolescente empecé a leerlos. Y yo creo que ya les conté lo del tema del payaso, y las revistas fueron muy importantes en mi formación sentimental, porque en esas revistas estaban las mujeres perfectas, bellas, ricas, con yates, castillos, casadas con príncipes, famosas, magníficas. Y de repente yo me levanté cuando la princesa Diana se casó a las 4 de la mañana, yo era una niña de 10 años, me levanté a ver la boda, ver esa cola larga, y yo decía, bueno, nunca quiero casarme así con una cola larga, pero no, eso era el sueño. Deslumbrante, Sí, claro, claro. impresionante. Y yo cuando me leí el primer artículo, un poco como Claudia, la niña que se lee uno sobre Karen Carpenter y dice, ¡oh! El suicidio, ay, esto se me cayó, que dice el suicidio existe. Yo veía siempre a Lady Di en las portadas de la revista Divina Magnífica, y empecé a leer los artículos y resulta que tenía bulimia. La suegra la odiaba, el marido le ponía cachos y ella le ponía cachos al marido, y yo, ¡oh! No, las mujeres perfectas, pues sus vidas también son un desastre, ¿no? Y creo que ahí empecé a ver que detrás de eso que nos decían que era el ideal, las mujeres ideales, eso no existía, ¿no? Existía solamente en las fotos y solamente de dientes para afuera, pero adentro, ¿no? Y había unas mujeres que les habían asignado unos roles y ellas cumplían esos roles, pero en realidad siempre estaban atrapadas en el rol y caminaban por un abismo, ¿no? Yo conocí mujeres que quizás estaban cómodas en esos roles, pero sobre todo mujeres que no. ¿No? Mi abuela no era la abuela cariñosa típica, sino, o sea, hay un video de mi abuela con un bebé acá bailando y fumando, y yo, ¿no? Mi abuela era una señora fiestera y que no encaja en el rol de la abuelita ¿no? Es que hay una distorsión de la perfección. Claro, ¿no? hay una cosa que es como lo que debe ser una mujer, ¿no? Alguna vez llegamos mi tía, mi mamá y yo a un sitio con más mujeres, y nosotras las tres veníamos vestidas de negro y todas eran Cali, entonces todas estaban vestidas con colores como más tropicales, y ustedes se dan cuenta que nosotros somos acá como unas brujas, las tres, ¿no? Entonces yo no tuve unos roles de la mujer, de las tarjetas del Día de la Mujer, que es la mujer dulce, maternal, tierna, suave. Ni yo era, ni las mujeres alrededor eran, ¿no? Pero se seguía diciendo que eso era, que así debían ser, y aquí sí, así son las mujeres, pero en la realidad no eran. Entonces creo que tuve que indagar por esas mujeres atrapadas en esos roles que se les asignan, pero que ellas no son eso, y cuáles son los puntos de fuga, ¿no? Entonces está el amor romántico, el alcohol, ¿no? Y está esa oscuridad como de la muerte, como el último escape, ¿no? Y la única libertad posible para una mujer que está atrapada ahí, que no puede escapar de su destino. Y lo inevitable de una depresión cuando hay una obligación tan horrible frente a esos roles impuestos, y un escape es ese, la depresión. Claudia, ¿puedo comentar Claro, algo sobre? por supuesto. Que me parece muy interesante de esos roles que habla Pilar, porque mi novela se llama Ceremonia por una razón, y es porque
todo el mundo de estos personajes de mi novela ocurre en ceremonias religiosas, en ceremonias políticas, una boda, unas elecciones, bautizo, y me parece eso interesantísimo explorar esos roles que juegan los personajes. A mí obviamente, y creo que esto es algo que debe hacer un narrador, es no juzgar las motivaciones de sus personajes ni las razones de sus personajes. Recuerdo siempre una frase de una escritora que me gusta mucho, que es Leila Guerriero, una periodista, cronista, que dice: lo interesante no son los hechos están ahí, lo genial es explorar las razones que llevan a las personas a hacer lo que hacen. Y creo que uno como narrador explora esos juegos, esas ceremonias, esos roles que hay detrás de lo que hacen los personajes, y yo fui muy cuidadoso en no hacer juicios sobre eso, ¿no? En mostrar, y que sea el lector el que decide: este personaje es bueno, este personaje es malo, porque tú y yo, que venimos del mundo del periodismo, sabemos muy bien que eso es muy fácil, ¿no? Darle el rol del bueno y del malo a un personaje, y es un error muy común en el periodismo hacer eso. Y yo creo que lo interesante de la escritura es dejar en el aire todas esas sutilezas, todos esos grises, todos esos matices que hay en lo que hacen las personas, y que no siempre se pueden explicar, y que definitivamente no siempre se pueden juzgar. Claudia, mamá en los abismos, empieza a caer en una profunda depresión. No se habla de eso, se esconde de esta manera. Al día siguiente, al llegar del colegio, esto lo está narrando Claudia, hija, la chiquita, la encontré en pijama, recostada en su cama, con una caja de Kleenex y la cabeza sobre una pila de almohadas. Tenía los ojos rojos, la nariz tapada y la voz gangosa. ¿Lloraste? Tengo rinitis. ¿Qué es eso? Una alergia. Hace tiempos no me daba. Agarró un sobre de pastillas de la mesa de noche, tomó una y se la pasó con agua. El antialérgico me da sueño. Voy a dormir un poquito, dijo la mamá. Y lo mismo que el día anterior, se acostó dándome la espalda. Mi mamá empezó a quedarse en la cama desde la mañana hasta la noche, todo el día en pijama y sin acicalarse. La caja de Kleenex al lado, la nariz y los ojos irritados, las cortinas cerradas, a veces sin una revista, sin leer ni hacer nada, hecha una bolita como un gato. Vamos a ceremonia un momentito, porque quiero detenerme en la familia Ibarra, que fue la que mencionaste al principio cuando hiciste la mini reseña. Y esta pues es una familia de tradición, muy conservadora y muy hipócrita también. La larga costumbre de la familia Ibarra, tener una doble vida, escribes tú en la novela. Patricio, como lo decíamos, es homosexual, ha sufrido matoneo por eso, acabamos de leer un fragmento. Daniela, la hermana, se casa obligada por intereses económicos. Arturo Ibarra es el gran personaje de donde vienen todas estas generaciones, el abuelo, él es hacendado, tiene mucho dinero, es muy trabajador, ultracatólico, pero también abandona a su esposa, abandona a sus hijos, abusa sexualmente de sus empleadas. Crea además unas autodefensas para matar insurgentes porque él quiere proteger su finca. Así que quiero entonces ahora preguntarte a ti, Felipe, por la hipocresía de algunos sectores de la sociedad y que retratas muy bien en tu novela. Sí, más que hipocresía, me gusta la idea de la doble vida, de cómo todos estos personajes... Ahora, yo decidí contar la historia de estos personajes enmarcada en un mundo de riqueza. No quería hablar solo de la riqueza, quería hablar de los conflictos de estos personajes en este escenario de la riqueza, del elitismo, que además mi novela no ocurre en Colombia ni en ningún país específico, ocurre en un país latinoamericano, porque creo que hay una cantidad de puntos en común entre nuestras élites, entre México, Chile, Colombia, y eso era lo que yo quería hacer, el conflicto de unos personajes dentro de este mundo de opulencia. Y está claro, una de las primeras investigaciones, o no investigaciones, uno de los primeros temas que yo sabía que quería que estuviera ahí era el de los grandes hacendados, ¿no? Estas familias que tienen tierras enormes, propiedades gigantescas,
y que en caso específico de Colombia son el germen del paramilitarismo, esta fusión macabra entre los ejércitos privados y las grandes fortunas. Y también para el personaje de Daniela, yo como ya dije, tengo una formación muy periodística. Investigué mucho sobre el tema también de las sectas de los millonarios, ¿no? Y cómo una mujer como Daniela, que es inteligente, que ha estudiado, que lo tiene todo, que sabe de arte, termina metiéndose en una secta donde le piden dinero para pertenecer, simplemente para la idea de que su vida tenga algún sentido. Y yo entrevisté a muchas mujeres que en efecto han estado en sectas sexuales o sectas de estas de millonarios, y les preguntaba mucho, o sea, ¿por qué alguien como tú termina metido en esto? Y la razón es ese vacío, esa necesidad de pertenecer, que es tan complicado de entender. Y finalmente, para no extenderme tanto, también creo cuando estaba escribiendo esta novela pasó el estallido social, digamos, fue todo el desarrollo del estallido social, y cuando ya estaba en las últimas versiones ocurrió lo que ocurrió en Colombia. Y de nuevo, esta no es una novela que quiera hacer una crítica política ni dar ideas políticas, eso a mí no me interesa hacerlo, a mí me interesa narrar, pero sí sentí que tenía que comentar sobre esas injusticias que vivimos en nuestros países, esas injusticias de las que no se habla, y me parece inmoral no hacer un comentario sobre las diferencias tan abismales que hay en nuestros países entre ricos y pobres. Y de nuevo, esta no es una novela que que quiera vender ninguna idea política, pero sí me parece que desde la ficción yo quería hacer un comentario sobre eso. Bien. Ahora quiero preguntarles a ustedes por la intención. Es decir, en lo que un escritor piensa y se propone hacer. Una cosa es que empiece a saltar una historia, la cabeza, la mente y la capacidad creativa de ustedes dos. Pero me interesa que le cuenten ustedes al público si hay en sus creaciones narrativas una intención ante los lectores, con la puesta en escena que hacen ustedes de ciertos personajes y de ciertas emociones, o si hay intención de provocar algo, de crear una conciencia sobre algo, o simplemente no hay intención de nada. Yo escribo y que el que lea mira a ver cómo se defiende con la historia. Yo voy a decir lo mismo que dijo Felipe. Muy y bien, es que qué buena lo que idea, yo sí. quiero es lo que yo quiero contar una buena historia, ¿no? Y esta, digamos, entonces les voy a poner un ejemplo de cómo yo concibo, pues, que debo hacer una buena historia. Entonces, esta era una historia de una familia de clase media, media alta en Cali, y pues los personajes eran la mamá, el papá y la niña. Esos eran mis personajes principales. Y pues vivían en estrato 5 o 6 en Cali. Y entonces tenía que haber una empleada del servicio. Si yo no ponía una empleada del servicio, pues hubiera sido muy poco realista y hubiera estado coja, porque en los años 80 esa familia necesariamente tenía una empleada del servicio que vivía en la casa y que hacía las tareas domésticas. Y yo, ¿cómo pongo una empleada del servicio y no narro la desigualdad? Y no narro que vive en el cuarto más estrecho de la casa, y que cuando la niña, que es una niña que se siente sola, quiere establecer un vínculo, la mamá le dice, con ella no te juntas, ¿no? Y la mamá a su vez tiene un trauma, y no es solo por racismo ni por clasismo que lo hace, pero ahí, pues si voy a poner eso, tengo que narrar el racismo y el clasismo estructural que hay en nuestras familias. Entonces, siempre, aunque mi intención sea contar una historia, pues la historia tiene una carga política, y nosotros los escritores nos ubicamos en un lugar y somos políticos y estamos dando un mensaje político en nuestra historia, ¿no? Y eso está ahí, está puesto, y yo lo pongo porque si voy a narrar una familia de clase media alta, pues tengo que también mostrar cómo funciona esa familia de clase media alta respecto a otro lugar social que también existe.
Ujú. Yo para complementar lo que dice Pilar y para contestar tu pregunta, creo que es muy difícil pensar en esa intención desde el comienzo, cuando uno está escribiendo, es que yo quisiera llegar, en mi caso, pues como decía hace un momento, es tan difícil escribir y cuando me siento y termino de escribir algo, siento que escribo como un niño de 8 años y que a nadie le interesa y que es pésimo, entonces mi intención primera es que sea algo medianamente bien escrito que se pueda publicar y ya cuando lo logro me siento tan feliz que no pienso que eso le va a llevar un mensaje o va a tener una intención social, pero evidentemente eso está ahí y ese subyace en la escritura y en la historia que uno va creando. Y si bien no quiere, en mi caso, yo no quiero crear personajes arquetípicos y decir, este es el clasista, este es, porque como ya dije, eso no me interesa, ese esquema a veces tan sencillo de las cosas, pero está ahí, subyace y empiezan a ser dentro de los personajes. Los personajes empiezan a tener ese sentido y esa intención de la que tú hablas y para mí es emocionantísimo encontrarme con lectores que leen y ven eso y que lo leen desde su propia óptica, que eso es algo también muy interesante de la lectura y de la escritura, y es que cada quien lee la novela que quiere leer y cada quien encuentra ahí lo que quiere leer y no es, ya el autor no tiene ninguna capacidad de decidir sobre lo que la gente lee en su texto. Entonces, como te digo, mi primera intención es que parezca algo escrito por un niño mayor de 8 años y la segunda es que los lectores encuentren ahí lo que les sirva para su vida. Ay, yo quiero agregar algo. Yo reescribo mucho y cuando yo termino un borrador que ya es potable, digamos, para llegar a ese hago muchos borradores, pero cuando ya digo, este ya es, yo me alejo un tiempo y lo leo con ojos de lector porque yo creo que el primer borrador no es la novela. Ahí uno descubrió que escribió. Yo quería contar una historia y cuando la leo ya hecha, digo, "Ah, mi historia se trata, claro, le puse el abismo, como se llamaba los abismos, porque tenía un abismo, pero el abismo geográfico es chiquitico, el verdadero abismo es el silencio de la familia. Claro. Y entonces yo la descubro como lectora y ahí es cuando empiezo de verdad a escribir y a traer las intenciones que estaban en la novela. Yo no me senté a escribir diciendo, voy a escribir una novela sobre el silencio de las familias colombianas. No, eso lo descubro como lo descubren los lectores cuando se leen la novela. Y luego en las reescrituras lo que trato de hacer es que esa historia que está allá abajo, traerla un poco más a la luz y darle más como potencia para que esté ahí con toda su fuerza. Y además, yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa que parto mucho de imágenes, ¿no? Más que de ideas, de voy a hablar del silencio. Sí. Pienso en una imagen de algo que le ocurre a un personaje muy específico. A mí me gusta mucho mirar los detalles, creo que los detalles dicen muchísimo y soy muy visual y mi escritura parte de eso, de escenas que yo veo. Veo a un personaje hacer tal. Cosas Ya que lo que pasan. eso, lo que eso signifique, los significados que tenga, lo que hay detrás de eso, yo no lo puedo controlar, que era lo que decía ahorita, y que es Claro. también lo bonito y lo extraño de la escritura, como a partir de esas imágenes sencillas, de cosas que pasan todos los días, puede haber detrás todos esos abismos, que es la metáfora genial de tu novela, de lo que no se dice, de lo que, en fin, como eso es algo fascinante de la creación. Yo los estoy oyendo hablar a ustedes y a mí me da como una cosita en el estómago, como cuando uno está enamorado. ¿De cuál de los dos? Sí. De los dos. Ah, bueno, me encanta, me encanta. Ya te dije cuál es mi hotel. Ahorita te digo cuál es el mío. No me metan en líos. Yo aquí no me voy a meter en líos con Eduardo. No estoy hablando de enamorarme de ustedes. Ay, no, qué decepción. Eso se los digo en privado. No, pero piensen un segundo ustedes y lleven a su mente la sensación del amor. Cuando ustedes conocen a alguien y empiezan a surgir cositas aquí en la mitad del estómago. Unos le llaman mariposas en el estómago, otros no sé. Por un segundo, lleven ese recuerdo, si lo están sintiendo en este instante, pues mucho más chévere todavía. Pero cuando los oigo hablar a ustedes con esa pasión y con esa emoción de cómo empiezan a crear, pues es que yo me emociono igual. Y me pregunto si ustedes con esos personajes o esos temas que empiezan a llegar y a llegar y a llegar, esos descubrimientos que van empezando a tener,
también sienten un algo parecido a lo que es el enamoramiento, la emoción. No sé, ese algo que puede quitar el aliento, que de pronto quita el sueño, que desvela, que hace que uno tenga que sacar un papel donde quiera que esté y empezar como a escribir porque se me vino algo ya y tengo que hacer algo con ese algo porque si no me voy a reventar, ¿sí? Como cuando uno le tiene ganas al otro y lo quiere coger a besos y porque es que ya, no sé. No algo solo a así besos, pasa. no solo a besos. Bueno, también, no sé, ¿les pasa? O sea, es que yo los oigo hablar a ustedes y siento que es que eso, yo no soy escritora, pero siento que eso es lo que puede pasar, ¿no? ¿Sí? Mira que ayer una periodista me preguntaba que yo cómo sé cuál idea va a reventar y que es una buena idea para contar una novela. Yo no sé, yo tengo 500.000 libretas y apuesto que Felipe también con 500.000 ideas, ¿no? Y todas pueden ser buenísimas, pero de ahí a que eso a que de repente una se va a convertir en una novela, ¿no? Y lo que yo hago es de esas libretas generales donde tengo las ideas, digo, uy, esta imagen, esto, ahí hay algo. Y entonces cuando empieza alguna como a vibrar más que las otras, la paso a una libreta para ella sola y ahí empiezo a trabajarla, ¿verdad? Y a veces se queda ahí y yo no logro resolver esa libreta y después de 2 años desde una libreta rayada, tachada, digo, puta, y la tiro a la basura, ya murió. Otras veces, de ahí salta el computador y yo digo, estoy escribiendo una novela. Y pasan 2 años y voy por la página 200 y digo, marica, yo no tengo ni una puta novela, idea sí. que estoy haciendo, esto no va de nada, esto está pésimo y se va a la basura, ¿no? Y perdí 4 años y ya, y de repente una idea que tenía por ahí y digo, ay, voy a coger esto y voy a hacerle esto y me demoré 4 años escribiéndola y está publicada y llegó a ser publicada, ¿no? Y uno no sabe cuál, pero si hay un momento que puede ser en la libreta o ya en el computador donde yo digo, esto lo voy a acabar, así sea mala, pero esto lo voy a acabar porque ya vive dentro de mí, yo ya oigo a los personajes, el universo está vivo, entonces yo ya esto va a tener buen final, no necesariamente porque sea una obra que va a quedar buena, sino porque yo tengo que terminarla. No, y te causa un placer. Sí. Sí. Ojalá yo tuviera 500.000 ideas en libretas, luego me pasas una porque mi editor necesita que le entregue pronto Lo que algo. pasa es que no se entiende. Pásame un par. No se No, entiende. yo creo que no es perder el tiempo, creo que ese trabajo de ideas que no terminan siendo nada es la construcción de un universo, de una atmósfera. Yo creo que en tus libros tú has creado una voz muy potente, has creado un universo que si bien no es el mismo en todas las novelas, uno sabe cuando está leyendo una historia de Pilar y eso son años de oficio, eso no es sentarse y sacar la libreta y escribirlo, son años de oficio, de trabajo y quizás yo no soy tan emocional en el sentido que soy mucho más sistemático, sistemático con cómo pienso la idea, lo que quiero contar. Y obviamente también me pasa eso, ¿no? Sufro mucho, como ya lo dije reiteradamente, sufro mucho, no me gusta, borro, leo al otro día lo que escribí y digo, pero ¿quién es este imbécil que escribió esto? Y me pongo una meta, digo, no importa que esté malísimo, no importa, tengo que terminarlo. Y sí hay un momento que es bastante mágico y bastante emocionante, cuando uno dice, bueno, este mundo funciona, este universo funciona, estas historias empiezan a fluir más, y ahí sí viene cierto placer y cierta emotividad con los personajes. Y yo no sé si esto le ocurre a Pilar, y esto es un lugar común que repiten todos los escritores, pero sí es cierto que los personajes empiezan a tener, no una vida propia, como dicen algunos, pero sí una lógica, y tú no puedes traicionar esa lógica. Y por más despreciable que te parezca la decisión que tome un personaje, por más absurda que te parezca, es su lógica narrativa. Y ahí tu trabajo como escritor es llevarlo ahí y que la historia empiece a funcionar, a encontrarse, y que esas sutilezas de la escritura se empiezan a volver una historia que simplemente te deja llevar, y tú ahí ya te vuelves, es como un medio que permite que esa historia empiece a tener una forma ciertamente buena. Hay un tema común que encontré en las dos novelas, en Los Abismos y en Ceremonia, y es el de la maternidad, en el caso de Pilar, la paternidad en el caso tuyo, cómo los roles a los que ustedes les quitan los velos románticos, idealistas, un poco
yendo a la comparación que hacías de los roles de las mujeres impuestos y qué es lo que tiene que ser para que se vea bonito, al margen de que tú encajes o no en eso que te quieren decir. En Los Abismos, por ejemplo, Claudia, mamá, cuenta que su mamá hubiera preferido no tenerla, y su relación con Claudia, que es la otra chiquita que va narrando, tampoco es una relación deseable. En Ceremonia, por ejemplo, salud. ¿Tienes COVID? Arturo, No, No, como alergia o algo. el aire. Arturo es la antítesis de lo que debería ser un buen esposo y un papá. Mauricio Ibarra, el hijo, es otro ejemplo de crueldad. Hay una escena horrible cuando mata a un perro en la carretera. Uno no sabe si realmente es que es malo de verdad o tiene una cabeza tan llena de conflictos que no entiende que está cometiendo un acto de maldad. No sé, simplemente quiero entonces preguntarles a ustedes por eso. Me gustaría que compartieran con el público la inspiración sobre ese tema, que también es otro tema tabú, ¿no? O sea, no está siempre bien hablar de las mamás que no quieren ser mamás, de los papás que no quieren ser papás o de los papás o mamás que son malos en sus roles. Entonces, hablemos de eso. ¿Puedo? Claro. Sí, es lo que se te pasa el COVID. Fíjate que esa escena que hablas del asesinato, de matar a este perro, a mí la crueldad con los animales es algo que no soporto, que no puedo tolerar, que no puedo ni ver. Y a Mauricio, que es este personaje del que hablas, de niño cuando está viviendo en la hacienda con su papá que es un hombre hacendado que luego se mete en la política y está relacionado con el paramilitarismo y no tiene nada que ver con ningún expresidente colombiano, no se parece en nada, le dice a su hijo adolescente que tiene que matar a un animal delante de todos y el niño no puede, pues porque es una cosa muy violenta, y luego muchos años después, en esa escena que tú narras, atropella a un perro frente a sus hijos, Sí, frente a su hijo, para mostrarles que sí es capaz de matar a un animal. Entonces, de nuevo, yo no pienso, quiero escribir un libro sobre la relación conflictiva con los padres, ¿no? Pero eso está ahí en esas escenas, dice mucho. Y alguien que quizás haya vivido una relación conflictiva con su papá puede encontrar ahí una cantidad de señales, de momentos, de ideas que le pueden hablar sobre su vida. Entonces, a mí de la escritura no solo me interesa lo que yo puedo aprender, lo que yo puedo ver en una historia, sino lo que le dice también a los demás sobre su propia vida y que les ayude de cierta forma a entender el absurdo que a veces resulta ser la vida. Hay un libro que a mí me encanta que se llama Canción Dulce, de Leila Slimani. Es el epígrafe de mi novela, ¿Ah, sí? de Canción Dulce, claro. Sí, es maravilloso. Y entonces, pero es durísimo, da es mucho durísimo. miedo. Sí, y la historia va de una señora que tiene 2 hijos y es una mamá contenta en su rol, le gusta, pero dice, oye, me gusta, es rico, tengo mis bebés, pero no me siento cómoda siendo ama de casa, yo más bien voy a volver al trabajo. Y yo leí una reseña de esa novela donde decían que se trataba sobre la maternidad fallida y a mí me indignó. Yo dije, es decir, maternidad fallida es una mamá que le gustan, ama a sus hijos, quiere darles lo mejor, pero no quiere ser ama de casa y estar con ellos 24 horas, sino que quiere irse a trabajar. Oiga, nunca he leído que los padres todos del universo sean fallidos, ¿no? Entonces, y luego cuando hice La perra, vi en otra reseña sobre La perra que decían que se trataba sobre la maternidad fallida. Y yo ahí dije, no, yo tengo algo que decirles. O sea, estoy indignada con ustedes reseñistas porque eso no es la maternidad fallida, eso es la maternidad, ¿no? Y la maternidad es luz y también oscuridad, y las mamás tenemos rabia con los hijos a veces. Yo no necesito decir que las mamás amamos a los hijos porque nos los han dicho hasta el cansancio y lo sabemos. Todos sabemos que las mamás aman a sus hijos, ¿no? Pero lo que sí no hemos oído es que las mamás a veces tienen rabia con los hijos y que la maternidad no es solo luz, sino que en la maternidad también hay oscuridad y que a veces, por más que yo ame a mi hijo y quiera seguir siendo mamá y no quiera escapar de mi rol y no soy una mala madre, a veces estoy cansada y quiero estar sola y quiero tener mi propia vida aparte de ser mamá. Y yo creo que eso
también necesita narrarse, necesitamos narrar las otras maternidades, no solo la de Johnson y Johnson, donde la mujer está recién parida, flaca, maquillada, dando teta con alegría, ¿no? También hay que contar el otro lado. Y fíjate Pilar, que en Canción Dulce, que uno podría fácilmente decir es la novela de una mala mamá que abandona a sus hijos y pasa lo que pasa. Es una novela que, por cierto, les recomiendo mucho a quienes no la hayan leído. Pero no, es simplemente una persona que tiene miedos, cansancios y quiere ser una buena mamá, pero falla, pero no es mala. Y ahí vuelvo a esa idea de que uno nunca debe decir es una mala mamá cuando escribe y quiero que mi personaje sea una mala mamá y malísima, porque la gente así no existe. Existe gente que tiene miedos, que tiene falencias, que tiene y que hace lo que puede hacer para ser la persona que quiere ser. Y tampoco creo que en el caso de un personaje como Mauricio sea simplemente malo. Es alguien que tiene unos miedos, unos traumas y creo que, de nuevo, lo interesante de la literatura, de la escritura, es entrar ahí y mirar qué se puede sacar. Y eso que vos decías que decía Leila Guerriero y hay unos hechos, pero lo interesante es por qué pasaron, cuál fue la razón. Yo creo que eso es una historia, ¿no? Así es como yo concibo la escritura. Mi personaje al final va a hacer esto y mi trabajo es contar por qué. Y que al final el lector diga, pues de pronto si yo estuviera en esas circunstancias, de pronto yo habría hecho lo mismo, ¿no? Y poner en escena, darle al lector todos los elementos que hay ahí para que decida su propia lectura de lo que pasó y de lo que hizo ese personaje. Tú puedes leer Canción Dulce y decir, es una mamá terrible, y otro lo puede decir y puede leerlo y decir, es una mujer que quería tener una carrera. ¿No? Pero además, ¿por qué la mamá y por qué el papá? ¿Dónde estaba el papá? A ver. El papá es un cretino. ¿Dónde estaba el papá, no? Es como que seguimos pensando que es el deber de la mujer la maternidad y que es el lugar natural de ella. Sí, ahora Canción Dulce tiene mucho más que ver con el tema de la mamá y el deseo de trabajar, digamos, va mucho más allá con el rol de la otra protagonista. Claro, con las carencias. Sí, no, sí, bueno, léansela. En conclusión. Empezamos a terminar ya porque ya se nos agota el tiempo. Tengo una pregunta más para los dos, una más para ti, y si alguien quiere hacer una pregunta al público, con mucho gusto. Y es otro elemento común de las novelas de ustedes, de Los Abismos y de Ceremonia, y tiene que ver con la confusión alrededor de el que para mí es el sentimiento más bello, que es el amor. Yo siento que hay unos amores tóxicos, siento que se ama de una manera muchas veces que despelleja la piel del otro. También se obliga a amar o se ama en silencio. Entonces, para terminar, quisiera preguntarles a los dos por el rol del amor en las historias de ustedes. Sí, uy, Claudia, qué pregunta tan difícil. Mira que yo creo que Los Abismos es una novela sobre ser hijo de los papás de mi generación y no fue fácil ser hijo de esos papás, como seguramente para mi hijo no va a ser fácil ser hijo de una señora de mi generación, ¿verdad? Pero entonces, pues yo no puedo contar eso como es ser hijo de mi generación, pero sí puedo contar cómo fue ser hijo de esa generación. Y yo creo que muchos niños de nuestra generación crecieron un poco desamparados porque nuestros papás no estaban equipados para cargar sus taras emocionales. Era una generación que no creía en el psicólogo. Mi papá es médico y a mi papá uno le dice, oye, ¿por qué no vas al psicólogo? ¿Psicólogo? ¿Yo acaso estoy loco? ¿No? Y uno, pero pues, o sea, que era una generación a la que le costaba revisarse, a la que le costaba mirarse hacia adentro porque a su vez venían de unas crianzas muy autoritarias, unos papás y unas mamás que les daban correa, digamos, y entonces yo creo que era digamos, a los niños de nuestra generación era común oír decir que no les dé tanto amor porque los malcría, ¿no? Y muchos de los papás de esta generación pensaban que pegarle a su hijo era una forma de dar amor, de educarlo,
¿verdad? Entonces creo que ahí está un poco narrado, y eso también era amor a su manera para esos padres. Claro. Entonces ahí queda narrado como las otras caras del amor, no el amor de los ositos cariñositos con arcoíris, sino los amores como los vivimos en nuestras casas, que son a veces terribles. Así es. Ujú. A mí, Claudia, fíjate que me cuesta mucho escribir o pensar en el amor. Tal vez estoy muerto por dentro, pero es una emoción que me cuesta mucho explorar. A mí me interesa mucho más escribir sobre el deseo. Y en esa novela me produce fascinación la idea de lo que podemos hacer por desear a otra persona, por desear tener dinero, por desear tener propiedades. Y mis personajes, y eso me lo dijo algún lector, es como tus personajes, más que emociones, tienen necesidad de comprar cosas. Y sí, en efecto, ahí hay una cantidad de listas de cosas que compran los personajes con marcas y con precios, y eso no lo hice por poner marcas para que me dieran plata, sino porque me parece una de las ceremonias fascinantes en las élites, pero es algo que también se reproduce a todos niveles, como el comprar y como el tener dinero para muchas personas sustituye al amor. Y no estás muerto por dentro, porque No si no, no sé, escribirías. no sabemos. No sabemos. Bien, termino con una pregunta para Pilar, y es que entregaste ya el trono del premio Alfaguara. Ay, más estoy feliz. Y por eso quiero terminar preguntándote eso, ¿cómo fue una mirada? Por supuesto, no nos queda mucho tiempo, pero una mirada puntual de lo que significó para ti tener esa corona durante este año y luego ya liberarte de ella. Pues fue rarísimo, como uno de los eventos más raros que me ha pasado en mi vida, porque yo pensé que el premio Alfaguara se lo ganaba una gente por allá importantísima, y que eso no nos pasaba a nosotros, la gente del común, ¿no? Y cuando a mí me lo dijeron, yo decía, esto es una broma de mal gusto. Y yo decía, pero Héctor Abad, que era el presidente del jurado y que fue quien me llamó, yo decía, no puede ser tan cruel de estarme diciendo que me gané este premio, o sea, mucho hijo de puta, sí, es una broma, ¿no? Y pasaban los meses y yo decía, no, ¿será verdad? Y a mí me costó mucho trabajo creer que había pasado, y ahora me parece que viví como, no, pues me siento Lady Diana caminando con la cola así, digo, me pasó a mí. O sea, sí le puede pasar a uno, ¿no? Sí le puede pasar a uno, y entonces me gusta, pero lo que más, bueno, hay dos cosas que me gustan. La plata me gustó, porque además pude comprar un apartamento y es chéverísimo, eso me gustó mucho. Y me gustó mucho que me escribieron peladas que quieren ser escritoras y me dijeron, usted pudo ganarse eso, yo también puedo. Yo, sí, sí, también podés, ¿no? Eso le pasa a la gente normal también, entonces eso fue maravilloso. Ay, ojalá me pasara a mí. Sería buenísimo. Claro, ojalá les pasara a todos. Bien, ¿hay alguna pregunta del público? Nosotros no los vemos. No los vemos. No importa, pero me oyes. Sí. Pilar, soy caleña, soy liceísta. Pobrecita. Sí, Ay, pobrecita. me atravesó la novela por obvias razones, porque también compartí ese Cali de los 80s. La he leído ya 2 veces. Perdón, no se puede prender la Obviamente. luz del auditorio para que los autores veamos, puedan es que ver al público. estamos como... Eso, gracias, Eso. gracias. Viajé de Cali a verte hoy aquí, mi esposo está en otro auditorio y me dijo, ve allá porque si haces el ridículo te acompaño, pero de corazón solamente. Yo le dije, sí, yo quiero ir y perseguir a Pilar, decirle lo que hizo en mí. Y mi pregunta, un poco vinculada con el tema del amor, es que yo pienso que el escritor, el momento o el espacio de más amor del escritor es cuando dedica. De alguna manera yo estoy espoliada porque conocí a tus hermanas, las conozco, conocí la selva en algún momento de tu apartamento. ¿Por qué le dedicaste el libro a tus hermanas? Pues mira, que este es un libro sobre la niñez y sobre los miedos de la niñez y sobre los dolores de la niñez, ¿no? Y esa niña no soy yo, ni esa familia Lo sé. es mi familia, pero
esos miedos y esos dolores sí son mis dolores y mis miedos, y yo no los transité sola, ¿no? Yo ahí me hago la víctima en la novela y pongo una niña solita para que fuera más conmovedora, pero en la vida real yo los transité con mis hermanas. Entonces ese libro no podía ser sino para ellas, es para ellas, ¿no? Y además es un libro que para ellas me parece que es un libro doloroso porque ahí nos reconocemos en nuestros dolores de infancia, ¿no? Pili, esas hermanas también somos muchas otras hermanas. Era lo que quería decirte. Gracias porque cuando leí para mis hermanas, sé a quién te referías, pero no era solamente ellas. Ay, divina, Todas muchas esas gracias. caleñas de esa época somos esas hermanas. Gracias por lo que has hecho. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene pregunta? Bueno, también para Pilar y también caleña de la generación que vivimos, pues lo que cuentas en tu libro. Pero mi pregunta es un poco más hacia el por qué dejaste esas cosas, digamos, tan localizadas, tan específicas de Cali, que a los caleños nos hace estremecer, como ya pues lo puedes haber visto, pero que a otras personas de otras partes, pues de pronto no les... También. Cuenta tu aldea y contarás el mundo. A ver, el hablar del almacén SAS, el hablar del dairy, el hablar de sitios específicos, de pronto... Todas comimos pizza, no era el restaurante favorito cuando estábamos Claro, pero el chiquitas. que no vivió en Cali, pues no. Entonces, yo sé que tú fuiste consciente, seguramente al escribirla y al leerla, de que eran sitios específicos para los caleños y sobre todo caleños de cierta generación. ¿Por qué los dejaste? Para que tuviera verdad. Mira que para mí escribir es como cuando uno se va de viaje y va a otro lugar. Y ese lugar de la infancia de esa Cali pues ya no existe. Claro, quedan árboles y el río y las sensaciones y los olores y el viento, todo y las curvas de la carretera al mar, todo eso sigue existiendo. Pero yo necesitaba recrear esa Cali, ¿no? Y al principio, este es mi primer libro, todos mis libros pasan en Cali menos La Perra, todos. Pero esta es la primera vez que la ciudad se llama Cali. Y me pasó porque yo empecé a hacerlo como sé, que es poniendo esta ciudad allá, como no nombrándola, porque es como que pues estoy creando una ciudad de ficción, una ciudad que no existe, que existe solo en ese papel. Y hubo momentos en que yo decía, esto está forzado. Esta ciudad es Cali, póngale Cali. Y entonces ahí ya dije, bueno, y SAS se va a llamar SAS, y Dari se va a llamar Dari, y el centro comercial se va a llamar el centro comercial, y ya, hagámosle. Y bueno, así. Y quería como recrear la ciudad en mi infancia. Trajiste a toda la barraca. Queda tiempo para una sola pregunta y ya tenemos que despedir. Hola, un gusto y quería preguntarles algo porque siento que está muy presente en el mensaje de ambos, si es como la traición a la clase y la traición, por ejemplo, en el caso de Pilar también a lo que es ser mujer. Y me pregunto si ustedes contemplan también esa traición como una forma de amor o como una forma de liberar a través de la traición y del amor a eso que ustedes creen que no estaba bien y son los prejuicios de clase o los prejuicios de género, por ejemplo. Más que una tradición, es una descripción, y en esa descripción, por supuesto, hay elementos que uno muestra que quizás no le parece, que quizás sí le parece, pero yo no lo vería como plantearse una traición a algo, es poner, mostrar, hay algo, esto ocurre, y de nuevo, que sea el lector que decide, no pensar, sería muy difícil pensar una historia desde voy a traicionar a tal clase, voy a traicionar a tal ciudad o a tal época, porque sería muy difícil plantearse una idea desde ese comienzo, pero claro, al revelar ciertos secretos, al contar ciertas cosas, se podría leer desde ese punto de vista, no sé tú qué. Yo creo que yo sí hago cierta traición de clase porque estoy contando las cosas que no, pues que le molestan, que uno no debería contar, eso, pero no de género, porque yo no estoy contando, yo estoy contando cómo es ser mujer. Esto también es ser mujer, no hay una manera de ser mujer, somos múltiples como los hombres, ¿no? Simplemente seres humanos. Entonces ahí estoy de acuerdo con Felipe en que simplemente estoy describiendo cómo es ser, ¿no?
con Y todas en el sus gesto, en el gesto complejidades. de narrar sí hay una revelación y esa revelación se puede entender como una traición, Sí. pero no creo que sea la Pues intención digamos, a primera. mi mamá, yo creo que hubiera preferido que yo fuera ingeniera. ¿Sí me entendés? Porque cuando yo escribí mi primera novela y mi mamá se la leyó, me dijo, esto es lo que uno no le cuenta a nadie. Y yo dije, eso es lo que hacemos los escritores, ya comprendí, ¿no? Es un poco Traicionar eso. a la familia, sí, eso es Sí, cierto. eso, uno traiciona a la familia, sí. Bien, gracias a ustedes, participantes del público. Gracias, Claudia. Gracias, A Claudia. ustedes dos. Sí. Gracias. Gracias a todas y todos.